La corteza cerebral, sus partes, funciones y tipos de neuronas. La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. El área de la superficie de la corteza está aumentado por su plegamiento en circunvoluciones separadas por cisuras o surcos. El espesor varía entre 1.5 a 4.5 milímetros. Es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y la más delgada es la profundidad del surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos. La corteza cerebral se divide por densidad y disposición de las células en capa molecular o capa plexiforme. Es la más superficial, consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo, de asociación y comisurales. Entre las fibras nerviosas hay algunas células de Cajal. Por ser la capa más superficial, se establece gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en capa molecular y los axones entran en capas más profundas. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación o comisurales. Capa granular interna. Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Hay una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas en conjunto como la banda externa de Weill-Larger. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Esta capa está compuesta de células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y células de Martinotti. Además, hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weigel. En estas zonas motoras de la circunvolución, las células de proyección de Bess dan origen aproximadamente al 3% de las fibras de proyección de haz cortioespinal. Capa multiforme, capa de células polifórmicas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular. Algunos estudios manifiestan que la corteza cerebral está organizada en unidades verticales de actividad funcional y se dividen en diferentes áreas. Primero, área frontal. Es el área motora primaria. Se extiende sobre el límite superior del lobulillo. Si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracciones en grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. Las áreas del cuerpo están representadas en forma invertida en la circunvolución precentral, comenzando desde abajo hacia arriba: deglución, lengua, maxilares, labios, laringe, párpado y cejas, dedos, manos, muñeca, codo, hombros, tronco. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Como ayuda para esta función recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo y el cerebelo, y los ganglios basales. La corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón del movimiento, sino de la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. En esta área hay una subdivisión de áreas que es el área premotora, el área motora suplementaria, campo ocular frontal, área motora del lenguaje de Broca y corteza prefrontal. Área parietal, subdividida también en área primaria y área de asociación. El área primaria ocupa la circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobilillo, paracentral sobre la superficie medial.
Histológicamente es un área de tipo granuloso con capa externa de Wallinger muy ancha. La mitad opuesta del cuerpo está representada de forma invertida: la faringe, la lengua, la cara, dedos, manos, brazos, tronco, muslos, piernas y pie. Área de asociación. Ocupa el lobulillo parietal superior que se extiende hacia la superficie medial del hemisferio. Tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas de la corteza. Se cree que su principal función consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, reconocer objetos colocados en las manos sin ayudas de la vista, es decir, maneja la información de forma y tamaño relacionándola con la experiencia pasada. Área occipital. Dividida en área visual primaria, que está ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Histológicamente es un área de corteza delgada, de tipo granuloso, con solo algunas células piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina. Área visual secundaria, rodeada de áreas visuales primarias, recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. La función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. Área temporal, subdividida también en área primaria, que está ubicada en la parte inferior del surco lateral, histológicamente de tipo granuloso. Es un área de asociación auditiva. La parte superior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Área auditiva secundaria, ubicada detrás de las áreas auditivas primarias. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos. Área sensitiva del lenguaje. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior. Permite la comprensión del lenguaje hablado y la escritura, es decir, que uno puede leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. Nuestro siguiente tema son las neuronas que intervienen en la corteza cerebral, y para ello pues aclaramos primero que las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas y presentan una sorprendente diversidad de formas y tamaños. Nos basaremos únicamente en las que intervienen en la parte de la corteza cerebral y las que nos permiten tener recuerdos, emociones, estados anímicos y muchas otras cosas más. Tenemos 7 tipos básicos de neuronas que intervienen en la corteza cerebral. La primera son las neuronas horizontales de Cajal. Estas neuronas horizontales están asociadas a las funciones premotoras. Se encargan de la preparación de lo que serían las actividades motoras. Segundo, neuronas piramidales. Estas neuronas son las reguladoras de los movimientos voluntarios del sistema músculo-esquelético. Luego encontramos, de tercer lugar, las neuronas espinosas, que son las que forman aproximadamente el 94% de las células estriatales. Su tarea principal es la de inhibir y excitar diversos centros de regulación comportamental y emocional. Cuarto, corteza de doble Buquet. Se ocupan de regular las funciones glutamatérgicas y controlan la mayor parte de las actividades conscientes o de vigilia del ser humano. Quinto, neuronas del von Economo, las cuales son de forma prodigiosa y se relacionan con la generación del yo, nuestra identidad individual y de elementos tan relevantes como la empatía, el pensamiento y los estados de concentración. Sexto, neuronas bipenachadas. Estas tienen como meta principal la regulación de diversas funciones cognitivas y ejecutivas indispensables para nuestra cultura y sociedad. Séptimo, neuronas de candelabro. Son fundamentalmente interneuronas, encargadas de la inhibición de estímulos. Si se dañan,
producirían afectaciones tales como la epilepsia e incluso la esquizofrenia. Toda esta variedad de neuronas localizadas en la corteza cerebral demuestran una riqueza neurológica tan grande que apenas estamos comenzando a comprender su anatomía desde todos los campos posibles de las neurociencias. Entender las funciones específicas y las interconexiones de todas y cada una de las neuronas, tanto de forma individual como en red y bajo todas sus variedades y modalidades, es un trabajo que le llevará muchas más décadas a las neurociencias. No podremos entender toda la enorme complejidad que encierran dentro de nuestra cabeza hasta que las técnicas de neuroimagen no evolucionen y en sus potentes versiones tecnológicas y en su precisión, en su alta definición y en sus imágenes extraídas en contextos reales.